Tercer grado. Escuela de Pastoral, lección número 20. La evangelización en la pastoral. ¿Sabías que tu fe puede transformar el mundo? En un tiempo donde muchos buscan respuestas, tú eres el mensajero que Dios eligió. ¿Estás listo para vivir como un auténtico evangelizador, con un compromiso que trasciende el tiempo? Este video te revela el secreto de María, el legado de Pablo VI y cómo ser siempre fiel en la misión más urgente: llevar la luz de Cristo. ¿Te atreves a aceptar el desafío? Oración para profundizar en la lección de evangelización. Padre eterno, fuente de toda sabiduría y amor, ante ti me presento con humildad, corazón abierto y sed de tu verdad. Señor, hoy contemplo la grandeza de tu llamado, ser luz en las tinieblas, voz en el silencio, testigo de tu reino. Gracias por las enseñanzas de Pablo VI, que revelan el fuego de la evangelización, por María, estrella que guía con su ejemplo de entrega y fe, y por el legado de Evangelii Nuntiandi que clama: no hay misión sin compromiso eterno. Ayúdame a entender, en lo más hondo, que evangelizar no es un acto sino una identidad, que nace de vivir lo que creo y creer lo que vivo. Espíritu Santo, ilumina mi mente para asimilar estas verdades. Fortalece mi voluntad para ser fiel, no por un tiempo, sino hasta el último aliento. Que como María, lleve a Cristo en mis palabras y acciones. Que como Pablo VI, no tema renovarme para servir al mundo con audacia. Dame la sabiduría para discernir cuándo hablar, cómo amar y dónde sembrar. Que mi vida sea un eco de tu palabra, clara, valiente y llena de la caridad que convence más que 1000 discursos. Te doy gracias, Dios mío, por este tesoro de la Iglesia, por los papas, pastores y maestros que me guían, por la gracia de ser parte de esta misión eterna y por cada alma que cruza mi camino, invitándome a crecer en santidad. Gracias porque al estudiar estas lecciones, no solo aprendo, sino que me transformo en instrumento de tu paz. Madre María, estrella de la evangelización, llévame de la mano hasta el corazón de tu Hijo. Que cada paso mío, cada sí pronunciado, sea un totus tuus que edifique tu Iglesia. Y al final del camino que pueda decir con San Pablo: he combatido bien mi combate, he conservado la fe. 2 Timoteo 4:7. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El obispo con el presbiterio, diaconado y laicado en equipo evangelizador. ON. La consigna del año Santo Pablo VI está terminando ya su cátedra sobre evangelización. Durante todo este curso nos ha mostrado en una panorámica minuciosa todos los aspectos que encierra la sublime tarea de llevar a los demás la buena nueva salvadora de la humanidad, con el objetivo de que lleguemos a ser agentes bien preparados, como evangelizadores. Comenzó mostrándonos a Cristo, nuestro Salvador, en su aspecto de supremo evangelizador, primer evangelizador y fundador de la Iglesia, que constituyó precisamente para que su cuerpo místico siguiera y mantuviera la evangelización hasta el fin de los siglos. Ser miembro activo de la Iglesia encierra por sí mismo el compromiso de evangelizar. Pasó luego a enseñarnos en qué consiste esa tarea encomendada por Cristo de evangelizar a los demás. No hay otra forma en que el cristiano pueda cumplir con el trabajo apostólico de anunciar el Evangelio que, conociendo y sintiendo profundamente dentro de sí la esencia del anuncio, que se ha de convertir en un incentivo apremiante. Siguió ilustrándonos acerca del contenido de la evangelización, una serie de lecciones que, bien aprovechadas, dejan al misionero en una situación de saber cuál es la sustancia del anuncio, a fin de que, conociéndola lo mejor posible, sea capaz de entregar el mensaje a sus destinatarios. Es utilísimo, más ahora que nunca, en la era del perfeccionamiento de la ciencia y la técnica de los medios de comunicación social, saber con qué recursos se cuenta para la entrega del mensaje evangélico. Desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días, la humanidad ha descubierto y empleado avances que maravillan en nuestro siglo. Sin embargo, es la buena nueva de la salvación la noticia principalísima que los medios de comunicación social deben llevar. A su vez, en orden a su importancia y trascendencia hasta la eternidad, la evangelización tiene la urgencia de valerse de todos los medios a su alcance para llegar a todos los rincones del mundo, hasta donde no quede hombre sin conocer el Evangelio. ¿A quiénes va dirigido el mensaje de la salvación?
Este es un capítulo en el que el Papa se detiene para que el evangelizador tenga la ocasión de conocer a aquellos a quienes ha de entregar el mensaje. No solo quiénes son, sino cómo ha de abordarlos, según su disponibilidad, su capacidad de captación y el momento oportuno para recibirlo. Pero lo que más importa para la debida formación de quienes habrán de llevar el Evangelio al conocimiento de los demás está contenido en los dos últimos apartados. Conviene muchísimo no solo fijarse con detenimiento en esto durante el estudio del curso de evangelizador, sino volver con frecuencia a su repaso y reflexión, pues de ello depende que podamos mantenernos dentro de la línea del auténtico apóstol. Los agentes de la evangelización no pueden ser otros que aquellos a quienes Cristo llamó, y a los que predestinó, a esos también los justificó, y a los que justificó, a esos también los glorificó. Romanos 8:30. Pero ciertamente no solo para el bien de ellos mismos, sino para que integraran la iglesia misionera, según Cristo dejó establecido. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado, para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. La permanencia del fruto solo puede quedar garantizada a la vista del mundo por la permanencia también del apóstol en el apostolado. Ser auténtico evangelizador es serlo para siempre. ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Son preguntas, dice Pablo VI, que el mundo nos hace. En caso afirmativo, es evidente que esta respuesta debe mantenerse hasta el fin de nuestras vidas. De lo contrario, habremos demostrado que ni vivíamos lo que pregonábamos, ni creíamos que fuera cierto el anuncio que portábamos, lo cual sería un gran escándalo para el mundo, los agentes de evangelización que una vez justificados permanezcan en la verdad y la santidad, serán promotores del amor y la unidad. Este conjunto constituye el testimonio que moverá únicamente a la conversión del mundo. El anuncio no acompañado de este testimonio obtendrá un pobre e inestable fruto. El espíritu de evangelización es, como hemos dicho, la vida interior misma del auténtico evangelizador. Sin él, el mensajero estará hueco, vacío, débil e incapaz de comunicar la existencia cristiana, porque ser cristiano es a la vez comunicante y receptor. Es un toma y daca de reciprocidad espiritual. Si tienes tu interior hueco, ¿qué comunicarás? Si bloqueas con apatía la relación espiritual con los evangelizandos, ¿qué podrás recibir de lo que ellos te comuniquen? Así se explica que a veces se den grupos de apostolado en los que la tibieza haya hecho presa de todos sus miembros. El evangelizador solo tiene apariencias exteriores que ofrecer. Aquel año santo de 1975, el Sínodo de los Obispos había pedido al Papa Pablo VI que vertiera en un documento pontificio el acervo de frutos obtenidos durante el sínodo. El pontífice cumplió ampliamente esta tarea, no solo doctrinalmente, sino que en el nombre del documento mismo quiso dejar expresada su preocupación porque el contenido penetrara en el pueblo cristiano, que calara en lo más hondo para conseguir mover la inercia de los apóstoles tibios. Lo llamó exhortación. Y todavía en este penúltimo número 81, exhorta, hace brotar, dice, un grito de su alma a fin de ser escuchado. La exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi es eso, una llamada llena de preocupación que hace el vicario de Cristo a todos los cristianos, a fin de que a fuerza de gritar, Él sea escuchado, comprendido y atendido en su llamado. Hay extrema necesidad y expectación en multitudes de hombres sobre la tierra, ansiosos de recibir la verdad de Dios cuando se han desengañado ya de tantas falsas promesas de líderes e ideologías materialistas. Ellos, sedientos de verdad, de consuelo y buscadores de una meta, presienten dentro de sí el último fin para el que han sido creados. Ciertamente, es el mensaje de salvación de Jesucristo su última esperanza. Y ¿quién se la dará a conocer sino los miembros del único instrumento de salvación que Cristo dejó fundado sobre la tierra, que es la Iglesia? Si nosotros somos remisos a esa obligación, ¿quién podrá darles el alimento y la bebida que a ciegas buscan, el de la palabra de Dios? El año 1975 fue un año jubilar que tuvo la característica, la impronta de la evangelización.
Pero esto no ha de tomarse como algo que, como el año 1975 ya pasó. Ese año santo brilló por el mensaje de salvación que dejó, pero ese mismo mensaje deberá garantizar su permanencia, la de su brillo, hasta el fin de los tiempos, dado que la evangelización del mundo deberá seguir siendo para la Iglesia la tarea esencial de proyección escatológica, tal que, a su término, como fruto consecuente, se seguirá la plenitud del reino de Dios sin fin. Dos consignas fundamentales fueron las que determinaron la iniciación del Año Santo 1975. Vestíos del hombre nuevo es la primera, que encuentra su cómo en la segunda, reconciliaos con Dios. Una y otra son de permanente necesidad tanto para el apóstol como para el evangelizando. En efecto, el evangelizador requiere de continuo ir despojándose de todo lastre que tiende a detener su carrera evangelizadora. En la medida en que se vaya despojando del peso frenante de los vicios del hombre viejo, mediante su continua reconciliación con Dios, su labor apostólica será cada vez más efectiva. En la medida en que se despoje del hombre viejo, podrá dar al evangelizando la imagen del hombre nuevo, necesaria para dar el testimonio convincente de que hemos citado. Esto abarcó a tal grado todos los aspectos de la evangelización que los libros y tratados sobre evangelización, que han sido escritos después de Evangelii Nuntiandi, han abundado simplemente sobre esta exhortación apostólica. A no dudar, tuvimos en Pablo VI al Papa de la evangelización no solo porque fue el autor de este documento pontificio de tan gran altura de enseñanza, sino porque en la realidad práctica fue enorme su preocupación porque los pueblos que aún no han recibido el mensaje de la salvación sean debidamente atendidos. Porque los cristianos de todas las naciones que forman la cristiandad se mantengan efectivamente cristianizados, no solo por título, sino porque en ellos sobreabunde la vida divina. Dentro del mismo documento que hemos venido estudiando, durante todo un año Pablo VI tuvo la preocupación de dejarnos a todos los cristianos la lección expuesta con insistencia que nos mostrara toda la importancia de ser evangelizadores y de ser los mejores evangelizadores. Que vivan el Evangelio y que por haberlo vivido profundamente sean capaces de convencer ante todo por su ejemplo de vida. Tras el estudio pormenorizado de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, no se puede menos que agradecer al Señor por enriquecer a la Iglesia Universal con tan preciosa lección que agota totalmente el tema que se proponía su autor. Debido a esto, el apóstol y el misionero deben tener especial cuidado de volver una y otra vez al estudio del documento, reflexionar sus conceptos, profundizar su doctrina y observar sus enseñanzas ya en la práctica de la evangelización. Quisiéramos que el alumno que ha venido siguiendo este curso sobre evangelización se mantenga permanentemente en la posición prudente de quien entiende la facilidad degenerativa que tiene su principio en la voluntad afectada por el pecado original. Con base en esta reflexión que el mismo Pablo VI nos hace sobre la importancia de que el testimonio del evangelizador se prolongue en el tiempo sin término, mediante una perseverancia sin límite en la tarea de la evangelización, deseamos finalizar ya este curso invitando a nuestros alumnos evangelizadores a que su compromiso con Jesucristo sea perpetuo, para siempre. Tómese en cuenta que un compromiso a corto plazo no permite establecer sólida firmeza a ninguna obra, de cualquier clase que sea. La inestabilidad del actor impide que haya confianza en el futuro de la obra. Un compromiso a largo plazo proporciona cierta seguridad y confianza de que llegarán nuevos actores que reemplazarán al que termina. Pero solo proporciona confianza plena el actor que se compromete para siempre. Esta misión de evangelización es retomada con todo vigor por el Papa Juan Pablo II en Redemptoris Missio, la misión de Cristo Redentor. Y porque Él mismo es el Papa peregrino, que sin medir peligros, esfuerzos, cansancio, fatiga y desgaste, lo da todo por ello. Es un gran testimonio que debe despertar la conciencia de quienes hemos tomado este curso tan completo de evangelización. Debemos decidirnos de una vez por todas a ser, en verdad, miembros útiles de la Iglesia, que al ser signo e instrumento de salvación, por esencia es misionera. Ante tan convincente testimonio del Papa, ¿quién no se siente edificado para dejarse transformar por tal predicación tan cargada de vida eterna en Cristo Salvador? Solo Jesucristo es quien da tal ímpetu misionero a sus transmisores. Para ellos es indispensable ser
dóciles a la acción de Dios, sencillos para reconocer que todo es obra de Dios, unidos a Dios, pues nadie da lo que no tiene, auténticos, para vivir antes que nada lo que predicamos. Sí, después de recibir tanto, no hemos sido capaces de transformarnos en evangelizadores. Quizás sea porque no hemos abierto nuestra mente y nuestro corazón a la voluntad de Dios y a la de tantos. Papas que con su ejemplo y predicación nos están exhortando para que seamos instrumentos de evangelización dentro de todos los ambientes del mundo. Es una gran oportunidad para demostrar que en verdad nos hemos impregnado de Dios y de su espíritu misionero, preparándonos conveniente, ordenada y espiritualmente, colaborando en la gran misión que tanto desea el Papa Juan Pablo II y que nuestros obispos apoyan con tanto entusiasmo. Esta misión requiere de gente seriamente comprometida, como ya se señaló en un párrafo anterior, con una entrega total, ya que la misión que nos espera es urgente, ardua y permanente, por la carencia espiritual que sufre la humanidad y la pérdida de valores que es urgente retomar. Si queremos que el año 2000 sea un año de bendición para la humanidad, nos corresponde a nosotros trabajar con ese fin. La fe se fortalece, dándola. Palabras tan claras y comprometedoras para quienes hemos recibido la fe, y que quizás descuidamos por no vivirla ni transmitirla, por apatía o falta de compromiso. 82. María, estrella de la evangelización. El ejemplo evangelizador de la Santísima Virgen. Llega Pablo VI al final de su magnífica enseñanza sobre evangelización. Y no lo podía hacer este gran papa, intensamente mariano, sin aludir a María Santísima en su aspecto de evangelizadora. Él, que proclamó a la Virgen Madre de la Iglesia, tenía que presentarla a los ojos de la comunidad, cuerpo místico de Cristo en toda la grandeza de su misión, la que el Padre le encomendó el mismo día de la encarnación de su Hijo Divino. En efecto, al aceptar la Santísima Virgen su misión de madre, junto con ella llegó la de evangelizadora, y al concebir virginalmente al autor de toda evangelización, ella realizó el primer hecho evangelizador. Quiso el Todopoderoso valerse de María para introducirse en la historia humana como un hombre más, el hombre por excelencia y el evangelizador del cual procede toda evangelización. Por consiguiente, su madre fue actriz incipiente en el anuncio de la salvación. De ahí en adelante, todo acto eclesial de María viene a ser a la vez evangelizador, y los actos eclesiales de la Virgen Santísima fueron todas sus intervenciones en la cooperación del Redentor. Ella convierte las bodas de Caná en circunstancia evangelizadora para los apóstoles allí presentes y conscientes del hecho milagroso. Ella está presente en la mente de quienes escuchan a su Hijo predicar y le ven realizar prodigios, al punto de que otra mujer no puede contener un elogio para ella. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Ella acepta como nadie podría hacerlo su papel de corredentora y al pie de la cruz predica, con dolor ejemplar y con donación total, el valor infinito de la redención de Jesús. Pero indudablemente María es después de Jesús quien evangeliza a la iglesia naciente, cuando con su actitud expectante del Espíritu Santo convence a los discípulos con la palabra y el ejemplo de la actitud de oración y amor comunitario que han de guardar en espera del Paráclito. Ella inspira en los 12 el entusiasmo para ir a predicar, así como sostiene, luego en la persecución desatada, el espíritu de perseverancia hasta el fin. Ella los convoca a la última reunión prodigiosa en derredor de su lecho y de su sepulcro, para hacerlos nuevamente testigos, esta vez de su propia exaltación. En este último testimonio del poder de Dios en ella, ellos renuevan su fe y su fortaleza para ir a predicar sin detenerse hasta el martirio. María, Virgen e Inmaculada por regalo de Dios, Madre de Dios por consentimiento propio, fue y sigue siendo hasta el fin de los tiempos el alma mater de la Iglesia, su convocadora, su sostenedora, estrella que guía y amor maternal que protege, sostiene y mueve. Si en tiempos difíciles para la Iglesia presenció ella en vida temporal persecución y sufrimiento para los primeros miembros de la Iglesia, no es menos presente hoy en la Iglesia para seguir contemplando las vicisitudes y a la vez los prodigios, sostenedores del cristianismo. María sigue siendo evangelizadora como madre hasta el fin. En la medida en que seamos marianos, seremos apóstoles. Pablo VI pone en su propia boca las palabras de aquel cuyo nombre tomó al ser papa.
San Pablo le presta sus expresiones paternales para dar término a esta exhortación. Ha escogido del apóstol la tierna despedida a los filipenses, seguramente con el vehemente deseo de mostrarnos su propio interior pleno de amor, ternura y donación. A corta distancia de su muerte, un martirio de vejez y falta de salud avanzadas lo autorizaban a poner a Dios por testigo de su afecto por su Grey, un pontífice que sufrió con intensa amargura los ataques de ambos bandos, porque le tocó implementar las resoluciones del Concilio Vaticano II. Cómodamente pudo dejar correr tranquilas y adormecidas las corrientes antiguas de la Iglesia en 1900, en vez de renovarlas en busca de una puesta al día que la hiciera capaz de afrontar un mundo nuevo con problemas nuevos. Pero al fin, un mundo que sigue siendo el que ha de convertirse en el reino de Dios. Todo eso lo tenía que amar, y lo amó, buscando nuestra comunión en el Evangelio, trabajando por confirmarnos en él, llevando a la Iglesia Universal dentro de su corazón de Padre. Al principio de este curso sobre evangelización, hicimos notar al alumno que después de cursar dogma moral y eclesiología, valiéndose de las enseñanzas de muchos, en este curso su único maestro habría de ser nada menos que un papa, que bien podríamos imaginárnoslo sentado en la cátedra frente a nosotros, aleccionándonos acerca de lo que es proclamar la buena nueva, enseñándonos la devoción a María y a los santos que con su vida evangelizaron, señalándonos peligros y dificultades, mostrándonos las virtudes necesarias para llegar a ser evangelizadores auténticos, inculcándonos la devoción a María y a los santos que nos precedieron en la tarea evangelizadora del mundo. Pablo VI ha cumplido lo que se propuso y prometió al principio de este documento. Pero sus enseñanzas no serán eficaces sin el concurso de nuestra resolución de seguirlas. Es de tal importancia la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, que los años transcurridos desde su expedición en la festividad de la Inmaculada Concepción de María Santísima en 1975 nos han mostrado cuán eficaz ha sido su contenido para la Iglesia Universal. Bien puede decirse que todo tratado acerca del Evangelio, de la evangelización y hasta de la catequesis que a partir de entonces se haya escrito no ha quedado fuera de la influencia de esta exhortación pontificia. Mucho podrá decirse en los tiempos futuros dentro de la Iglesia sobre estas materias. Con seguridad, nada de lo que se diga quedará fuera de la influencia de Pablo VI. Volvemos una y otra vez a profundizar en el estudio de Evangelii Nuntiandi. Inspirémonos en ella cuantas ocasiones tengamos para ser evangelizadores. Otras fuentes podrán darnos a beber la ciencia de la evangelización y nos podrán ayudar a formarnos como apóstoles. Pero el concurso del contenido de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi es primordial para conseguirlo. Sin embargo, debemos tener presente siempre dentro de nosotros mismos, en nuestro pensamiento y nuestro corazón, este documento pontificio, tan importante y útil en la formación del evangelizador, y todos los libros que se hayan escrito y se escribirán sobre el tema de la evangelización y sobre la persona de los evangelizadores. Nunca serán suficientes para que estos existan formados en todo el tamaño que deben tener, capaces de afrontar todos los riesgos que deben enfrentar, con toda la erudición que tendrán que mostrar, fieles al Evangelio que van a proponer, llenos de vida interior, de la vida de entera santidad tan necesaria que han de vivir. Esto es así incluso si se han consagrado al estudio de tanta literatura. No se deciden a dar el paso de ponerlo todo en práctica y para siempre, durante todo el resto de su existencia. Hay cosas que no dan los libros ni los documentos, por muy completos y convincentes que sean. Entre ellas está la entrega total de enos pai, sí mismo, que es la fuerza que generosamente se decide a poner el apóstol. Otro de sus discípulos, dice el Evangelio, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8, 21, 22. Pues si tan importante es seguir a Jesús en el apostolado, que esto resulta incluso secundario, ¿cómo puede presentarse a veces el caso de cristianos que pretenden ser apóstoles por temporadas, hasta cierto momento de su vida, sin el compromiso definitivo de llegar hasta el final de su existencia, inmersos en una aventura apasionante que debieron abrazar hasta la muerte? Siempre fiel, nos ha instruido Juan Pablo II desde la puerta central de la Catedral de México, el 26 de enero de 1979,
en tanto que su escudo ostentaba el totus tus, todo tuyo. Quien es todo tuyo no tiene límite en la entrega. El que es siempre fiel lo es para siempre, hasta el último aliento, como su Señor y Maestro, que únicamente tras un todo está cumplido, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Juan 19:30. De los que se entregan totalmente con Cristo a la conquista de su reino es de quienes Él habla cuando dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. La conquista del reino de Cristo nos está exigiendo hoy más que nunca la entrega sin límites, ni de esfuerzo, ni de tiempo, ni de años. El cristiano apostólico no es ni puede ser un santo en vacaciones. Solo de esta manera pueden concretarse las grandes obras apostólicas. Algo no se puede emprender ni construir sobre la oferta de un servicio a medio fuego, por horas, por meses o por años. No menos generoso será aquel que nos conquistó, que nos hizo siervos útiles cuando éramos inútiles, elevándonos así a la categoría sublime de colaboradores suyos, para quienes tiene reservada la participación de su gloria. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él, delante de mi Padre y de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Cuestionario. Lección 20. Tercer grado. Escuela de Pastoral. ¿Por qué es necesario para el evangelizador sentir lo esencial del anuncio dentro de sí, antes de transmitirlo a los demás? ¿Por qué el auténtico evangelizador lo es para siempre, no temporalmente ni condicionalmente? ¿Por qué es tan importante que el agente de evangelización viva una vida espiritual abundante, al tope de santidad? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. ¿Cómo puede decirlo con justicia todo evangelizador y dar testimonio así de confianza en Dios? ¿Por qué no se puede construir una evangelización permanente sin contar con evangelizadores plena y definitivamente comprometidos?